Hola a todos y bienvenidos a Ecumenus. El día de hoy quiero hablar sobre el Mesías. Y es que desde el inicio de la tradición bíblica ha habido un anhelo por un redentor que ha atravesado la historia espiritual, pues de hecho del pueblo de Israel y posteriormente el horizonte interpretativo del cristianismo y de hecho del Islam. Aunque cada una de estas religiones abrámicas ha moldeado el concepto de Mesías conforme al desarrollo interno de su fe, todas comparten un mismo origen textual: el conjunto de promesas, expectativas y visiones contenidas en el Antiguo Testamento o Tanaj. A partir de esas escrituras, la figura mesiánica emerge como un fenómeno complejo, profundamente enraizado en la experiencia histórica del pueblo, pero al mismo tiempo abierto a una dimensión trascendente que, según la fe cristiana, alcanza su plenitud en Jesucristo. Según el judaísmo, se espera aún su manifestación, y según el Islam, encuentra un cauce propio en la figura de Isa ibn Maryam. Sin embargo, para comprender esta pluralidad de lecturas, va a ser necesario recorrer el tejido profético con detenimiento y atendiendo tanto al sentido literal histórico como a las interpretaciones posteriores, y buscando una aproximación que reconozca la riqueza de la tradición sin renunciar al rigor, pues académico. Y a ese punto creo que resulta oportuno comenzar examinando el modo en que el Antiguo Testamento pues presenta la expectativa del Mesías. Porque tenemos que ver la palabra como en su sentido lingüístico. En el hebreo primitivo, Masaya significa simplemente el ungido, un término que designaba a reyes, sacerdotes e incluso profetas. Con el tiempo, la esperanza de una figura escatológica fue tomando forma, y eso se observa, por ejemplo, en los oráculos atribuidos a Isaías, Miqueas, Jeremías y Zacarías, así como en la literatura apocalíptica posterior. Por ejemplo, Isaías 11:1-2 nos dice: «Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Aquí lo que estamos viendo es que se están recogiendo esa línea de descendencia davídica, que para el judaísmo posterior se convertirá en condición indispensable del Mesías. Tanto la Reina Valera 1960 como la Nueva Biblia de las Américas traducen casi idénticamente este texto, mientras que la Septuaginta utiliza la palabra raptos, que significa tronco, y blastos, que significa retoño, lo que subraya de hecho la dimensión de vitalidad nueva que brota de algo aparentemente muerto. Un matiz que los padres de la Iglesia aprovecharán para vincularlo a la encarnación de Cristo en un Israel espiritualmente marchito. Pero la lectura judía clásica, como sostiene el Rashi, entiende este versículo como descripción del rey mesiánico futuro, descendiente de David, y por lo tanto de Isaí, que restaurará la justicia en Israel. La interpretación cristiana identifica ese retoño con Jesús. Se interpreta la restauración en clave universal y espiritual, mientras que Ibn el-Ra y el Ramban, estos grandes teólogos judíos, mantienen que el texto se refiere exclusivamente a un rey futuro de la línea real, sin implicaciones que justifiquen la lectura cristológica. En la medida en que se avanza en el análisis de las profecías, pues nos hace evidente la importancia de esta historicidad. Por ejemplo, también en Isaías 7:14, tiene un sentido bastante debatible, pues ofrece un campo de estudio privilegiado para observar las divergencias exegéticas. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas traduce: «Por lo tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel». Como eco de la traducción de la Septuaginta, que emplea partenos, es decir, virgen, pues el hebreo original utiliza almaj, cuyo significado más preciso es joven mujer en edad núbil, sin especificar realmente una virginidad. La tradición rabínica ha insistido en este punto. La señal dada al rey Acaz era inmediata, no escatológica, y el niño cuya llegada se anuncia forma parte del desenlace político del enfrentamiento sirio-efraimita. Entonces la lectura cristiana, aunque reconoce la dimensión histórica, propone una lectura tipológica. El niño de Isaías será el signo primero, mientras que Jesús será el cumplimiento pleno. Esta interpretación encuentra eco en la patrística, especialmente con San Ireneo de León, quien
Él explica que la profecía tiene un doble cumplimiento, cuya verdad más profunda se revela en Cristo. Orígenes, por el contrario, enfatizará en su contracelso que la traducción griega partenos no fue manipulada por los cristianos, sino que ya circulaba entre los judíos helenizados. La exégesis islámica no se apoya en este pasaje, pero sí recoge la concepción virginal de Isa como parte esencial de la revelación. El nacimiento milagroso no implica divinidad, sino un signo de poder divino comparable a la creación de Adán. Y esas diferencias en la lectura de Isaías revelan un patrón más amplio. El judaísmo privilegia la interpretación literal e histórica. El cristianismo asume una hermenéutica del orden tipológico, que reconoce un sentido pleno revelado en Cristo. Y el Islam se articula desde una tradición distinta, que no depende directamente del texto bíblico, tal como lo preservan los judíos y cristianos, sino que lo filtra a través del Corán. Así, para el Islam, la figura de Isa es estrechamente relacionada con la línea profética que va desde Abraham hasta Mehmet, pero no está conectada necesariamente con el Mesías davídico del Tanaj. Y este punto será decisivo en el contraste posterior, ya que el cristianismo afirma que Jesús es el cumplimiento pleno de las profecías davídicas. Como ya habíamos visto anteriormente en este canal, en este podcast, Cristo es el cumplimiento de los pactos. El Islam, por otro lado, sostiene que algunas profecías sí fueron alteradas o malinterpretadas, de modo que Isa no puede encajar en un esquema mesiánico judío. Y, siguiendo con esa progresión de análisis, yo considero que es adecuado considerar el caso de Miqueas 5:2, ya que es un texto clave que, según lo que he visto en algunos foros, es más importante para judíos que para cristianos. Pues eso nos dice que: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Para los judíos, este pasaje anuncia un rey futuro nacido en la línea de David, pero no necesariamente implica un nacimiento milagroso o una figura trascendente. El cristianismo, en cambio, aplicará este texto al nacimiento de Jesús en Belén, como atestigua Mateo 2, 5-6. Aunque la historicidad del nacimiento en Belén ha sido objeto de debate contra estudios contemporáneos, la patrística lo afirma sin titubeos, de que, como San Juan Crisóstomo, pues subraya que el cumplimiento en Belén mostraba la absoluta continuidad entre la antigua y la nueva alianza. Sin embargo, la lectura judía mantiene que, incluso si Jesús hubiese nacido en Belén, ello no bastaría para confirmar su mesianidad, pues un Mesías verdadero debe cumplir otras condiciones, entre ellas restaurar el reino terrenal de Israel, algo que pues, los judíos no consideran que Jesús haya hecho. El Islam pues, no vincula a Isa con Belén, sino con el relato coránico centrado en su misión profética y su retorno escatológico. La cuestión central de el siervo doliente de Isaías requiere también una reflexión extensa, especialmente porque llega a constituir uno de los mayores puntos de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo. El texto presenta al siervo como alguien herido por nuestras transgresiones. La tradición rabínica ha interpretado históricamente el pasaje como referencia al pueblo de Israel colectivo. Israel, sometido al sufrimiento de las naciones, expía simbólicamente sus pecados y los del mundo. También se nos introduce la posibilidad de un individuo justo, pero insiste en que no es un Mesías sufriente. El cristianismo, sin embargo, sí vinculó este pasaje a la pasión de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, también la reinterpretación de Isaías y también de Felipe explican expresamente que el texto se refiere a Cristo. La patrística, especialmente con San Agustín y San León Magno, pues verán aquí un anuncio claro del misterio pascual. Para Agustín, la descripción corresponde de manera singular a la historia de Jesús: rechazado, inocente, entregado y finalmente elevado. También León en sus sermones subraya que el siervo doliente no puede ser Israel, pues Israel no muere por la salvación del mundo. Y desde un punto de vista, pues, académico, quizás, la exégesis contemporánea reconoce que el sentido literal del texto apunta probablemente al pueblo de Israel o a un personaje profético del exilio. Sin embargo, también admite que su lenguaje se presta a relecturas cristológicas. El Islam se vuelve a separar aquí, y de forma radical, ya que niega la crucifixión de Isa, según la declaración del Corán,
por lo que no puede aceptar pues, que exista Isaías 53 como profecía cumplida. También insiste en que Dios elevó a Isa antes de la ejecución y que otro fue confundido con él. Por lo tanto, un pasaje que describe sufrimiento vicario no puede referirse a Isa. Esa reflexión nos conduce a un tema que aparece recurrentemente en debates interreligiosos, la noción de cumplimiento profético. Por ejemplo, Jesús inaugura un nuevo modo de cumplir las profecías, no siempre literal, sino espiritual, profundo, existencial. Para el judaísmo, la restauración mesiánica debe verificarse históricamente, debe haber paz universal, retorno de los exiliados, reconstrucción del templo y obediencia universal a la Torá. Pero como esto no ha ocurrido, pues el judaísmo considera que ninguna profecía mesiánica se ha cumplido aún. Y aquí surge el argumento contra el cristianismo. Si Jesús no cumplió las profecías de restauración nacional, entonces se requiere una segunda venida, que, pues, para la perspectiva judía, no tiene apoyo bíblico. El cristianismo responde que el Mesías debía cumplir primero la obra espiritual de redención y luego la consumación final. Y esa dinámica interna lleva a la noción de la parusia, un concepto ausente en el judaísmo, pero que es central en la cristología cristiana, y que los musulmanes reinterpretan como el retorno de Isa al final de los tiempos. Esas diferencias, pues, creo que considero importante hacer esta mención de que el Islam, para el Islam, Isa es al-Masih, pero esa designación no implica divinidad, ni Mesías, ni cumplimiento de profecías. El título de Mesías denota purificación, unción espiritual y misión profética. No significa rey davídico. Por ello el Islam no establece conexión entre Jesús y las promesas sobre la restauración de Israel. El retorno de Isa al final de los tiempos pues tiene como propósito corregir las falsas creencias cristianas y someterse al liderazgo, no restaurar un reino davídico. Por eso el Islam reinterpreta la figura del Mesías desde un horizonte teológico totalmente distinto al judaísmo y del cristianismo. Si estos se disputan el sentido del cumplimiento, el Islam rehace la categoría desde su propia revelación. Creo que convendría entonces considerar la figura de el Hijo del Hombre que se ve en Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. La tradición judía clásica entiende al Hijo del Hombre como representación del pueblo de los santos, es decir, un Israel glorificado. La lectura cristiana, cambio, basada en los evangelios, identifica a este Hijo del Hombre con Jesús y más tarde con su retorno glorioso. Orígenes y Agustín desarrollan esta idea intensamente. Jesús es simultáneamente el siervo sufriente y el Hijo del Hombre glorificado, cumpliendo así dos líneas proféticas aparentemente contradictorias. En el Islam, por su parte, la figura apocalíptica del retorno final corresponde a Isha, quien descenderá junto al minarete blanco, según un hadiz famoso, pero no posee un paralelo directo con el Hijo del Hombre de Daniel, ya que la teología islámica no reconoce en él naturaleza divina. De esta manera, pues nos va configurando una especie de mosaico, de caleidoscopio interpretativo, donde el mismo texto bíblico sirve como, pues, inicio de tres tradiciones teológicas divergentes. El judaísmo espera a un Mesías humano, descendiente de David. Y el objetivo, restablecer a Israel como tal. Algo muy acotado, muy pequeño. El cristianismo proclama que Jesús es el cumplimiento pleno de esas promesas y que su retorno inaugurará la consumación escatológica, y Jesús siendo Rey de Reyes, Dios mismo, dueño de todo el universo, que engloba pues todo. Y el Islam reconoce a Jesús como profeta, y algunos musulmanes sí llegan a considerarlo Mesías, pero no lo vinculan con las profecías judías, sino con la misión profética universal revelada en el Corán. Las tres lecturas al final pues nos van a compartir raíces, pero han tomado caminos diferentes. Y en la medida en que el análisis avanza desde las primeras expectativas mesiánicas hasta los desarrollos literarios más complejos pues hablamos del periodo del Segundo Templo, pues nos resulta imprescindible incorporar la manera en que la tradición cristiana, especialmente sus traducciones modernas, pues recogen y amplifican ciertos matices ya presentes de hecho en la Septuaginta. Y esta continuidad no es accidental, ya que la iglesia primitiva
heredó en gran medida un corpus bíblico griego cuyo vocabulario iba moldeando la teología naciente. Cuando por ejemplo, la Ignatius, Biblia católica, traduce a Isaías, Jeremías o los Salmos, suele conservar ese trasfondo semítico griego que los padres de la Iglesia emplearon para argumentar que las profecías pues señalaban hacia Cristo. Por ejemplo, en algunas Biblias nos traduce príncipe de paz, pero el Ignatius sigue utilizando pues la traducción como Vulgata de la Septuaginta y matiza el título para resaltar no solo su función de gobernante, sino la naturaleza trascendente de su paz, algo que los padres pues leerán como un anuncio claro de la realeza mesiánica espiritual. Pero hay autoridades rabínicas que insisten en que el príncipe de paz designa al rey Ezequías o a un futuro descendiente, pero nunca a un ser de naturaleza divina, pues la divinización del Mesías es inadmisible para el judaísmo. Es decir, que simplemente no es por estar en contra del judaísmo, pero el judaísmo desde un principio se niega a poder abrir esas puertas, a creer y a ver más allá. Y esta es una marca fundamental, de hecho, porque la tradición judía admite, de hecho, la expectativa de un rey piadoso, de un restaurador de la justicia, de un líder carismático o incluso de un profeta poderoso, pero nunca de una encarnación divina. Se espera que el Mesías sea un ser humano, sabio, observante de la Torá, un líder militar, de hecho, político capaz de restaurar la monarquía davídica. Pero ninguna descripción mesiánica incluye la posibilidad de un Mesías sufriente que muera a manos de las autoridades o de un Mesías cuyo reino sea primordialmente espiritual. De hecho, algunos comentaristas rabínicos expresan que si alguien muere antes de restaurar Israel, por definición no será el Mesías. Frente a esto, la interpretación cristiana reconfigura todo el esquema. Jesús sí muere, pero esa muerte es central para su misión. El cristianismo no solo afirma que las escrituras anunciaban su sufrimiento, sino que reinterpretan la derrota aparente como victoria redentora. El contraste no pudo haber sido mayor. Este contraste pues, aparece de forma simbólica, pero emblemático al leer los Salmos, especialmente el Salmo 22, un texto que pues parece ser crucial en la teología cristiana, ya que traduce Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la Ignatius católica conserva esta línea con resonancia clara en los evangelios, mientras que el judaísmo lee el Salmo con una súplica de David o de un justo sufriente sin implicación mesiánica literal. Pero el cristianismo pues sí lo considera un anuncio directo, una especie de protoevangelio directo a la pasión de Cristo. Los padres de la Iglesia afirman que Cristo habla en el Salmo desde la cruz, expresando no desesperación, sino un cumplimiento profético. Otros judíos explican la presencia de angustia del rey David en circunstancias críticas y que las referencias a manos y pies traspasados deben entenderse simbólicamente, no como la descripción literal del crucificado. Pero, pues ellos negaban ese simbolismo, ¿no? Querían algo histórico, algo real. Entonces, yo siento que sí hay una conexión. Este punto, pues es debatido también textualmente. Mientras que el texto masorético dice, como un león están mis manos y mis pies, pues han perforado mis manos y mis pies. Entonces, sí hay una conexión, de hecho, sí hay una conexión, pero pues las traducciones también pues van a conducir a teorías teológicas divergentes. Y para el Islam, pues estos debates, observa estos debates como discusiones internas del judaísmo y el cristianismo, porque el Corán no se mete en esos temas. Para el Corán, el destino de Isa no implicó crucifixión. Desde ahí ya se separa completamente de esta historicidad. Hay una famosa, también parece que famosa aleya, que declara que no lo mataron ni lo crucificaron. O sea, aleya serían, en este caso, estas notas de los teólogos musulmanes. Declara que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así les pareció. Eso también suena, creo que, a querer minimizar la inteligencia de las personas, de los apóstoles y de todos los que estuvieron frente a la crucifixión. Pero bueno, eso es lo que ellos consideran. Y comentan, de hecho, que Alá elevó a Isa y confundió a sus enemigos. Ya tiene más sentido, ¿no? Pero esto pues elimina cualquier vínculo con el sufrimiento del siervo doliente. El Islam por eso reconoce a Isa, pero no su mesianidad. No es sufriente, ni es redentor, ni davídico. Su misión es profética y escatológica, pero no salvífica.
al estilo cristiano. Y más adelante nos podemos encontrar con Zacarías 9:9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno. Aquí, la Biblia Ignatius también acentúa la expectativa de un rey pacífico. Los evangelios aplican este pasaje a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando en un asno. Pero el judaísmo interpreta este versículo de otra manera, ya que señalan que ese Mesías vendrá humildemente si Israel no es digno, y si lo es, vendrá sobre las nubes del cielo, aludiendo al paralelismo con Daniel 7. Sin embargo, también explican que el texto puede referirse a un rey justo posterior al exilio o a un futuro gobernante, pero que no necesariamente implica una figura divina. Y aquí nuevamente el cristianismo ve cumplimiento literal, mientras que el judaísmo contempla interpretaciones flexibles, pero sin desviarse de la humanidad absoluta del Mesías. La entrada de Jesús en Jerusalén para la tradición cristiana no solo cumple a Zacarías, sino que confirma la identidad mesiánica de Cristo. Para los judíos, pues Jesús hubiera sido realmente el Mesías. O sea, si realmente hubiera sido para ellos, su entrada en la ciudad habría inaugurado la restauración política y religiosa de Israel. Pero como sabemos, eso no ocurrió. Y más aún, la caída de Jerusalén en el año 70, después de la muerte de Jesús, de hecho fue interpretada por los rabinos, por los patriarcas, como evidencia de que el Mesías aún no había llegado. Yo pienso ahí que en ese sentido el judaísmo se apegó demasiado al terreno de lo material en lugar del terreno de lo espiritual. Porque para la patrística cristiana, la destrucción del templo es señal de que el antiguo sistema sacrificial ha concluido con la muerte de Cristo. También sostienen que la ruina del templo muestra que el sacrificio perfecto ya había sido ofrecido. Así, un mismo evento histórico recibe interpretaciones opuestas y coherentes dentro de sus respectivas perspectivas y tradiciones. Y si analizamos también, o sea, examinamos el pacto nuevo, por ejemplo en Jeremías 31:31, se anuncia que Dios hará un nuevo pacto con Israel. Y la exégesis cristiana identifica este nuevo pacto con la obra de Jesús en la última cena. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto o de la nueva alianza, según la traducción. Así se insiste en que esta es la plenitud del pacto anunciado por Jeremías. Pero la tradición rabínica una vez más afirma que nuevo no significa un pacto distinto, sino la renovación de algo ya existente. Por eso ellos también llegan a interpretar que el pacto será grabado en el corazón de los israelitas, pero que no implica abandonar la Torá ni reemplazarla por otro sistema religioso. Al final, el cristianismo sigue la Torá al seguir el Pentateuco. No lo está negando, no lo cambia, no lo reemplaza, lo aumenta por revelación. Esa divergencia pues llega a ser esencial porque para el cristianismo el nuevo pacto no llega a sustituirlo como tal al antiguo, sino que aclara y concluye el antiguo. Y los judíos dicen que debe reafirmarse, no cesarlo. El Islam, si nos queremos meter también con esa parte, considera que tanto la Torá como el Evangelio fueron revelaciones auténticas, pero fueron eventualmente sustituidas. Ahí sí, ellos sí sustituyen por el Corán, que para ellos constituye la revelación final y más pura. Entonces el concepto de nuevo pacto en el Islam no tiene relación, de hecho, ni directa con Jeremías, ni una relación directa, a pesar de que está basado en el judaísmo y el cristianismo, la relación se va perdiendo, se va difuminando. Entonces, como mencionamos, la noción de segunda medida no tiene fundamento textual en el Tanaj, es decir, el Mesías vendrá una sola vez y cumplirá ciertas señales inequívocas, que son como reconstruir el templo, reunir a los exiliados, instaurar la paz universal, restaurar la observancia de la Torá. Y pues es lo que ellos siguen insistiendo en que Jesús no hizo. Entonces, por eso es que se sigue negando que sea él el Mesías. Pero los cristianos podemos responder que estas acciones corresponden a la segunda venida de Cristo. Y se reconoce, ¿no?, que Jesús no cumplió todas las profecías en su primera venida, pero sostiene que lo hará al final de los tiempos.
Y San Agustín explica aquí que el Mesías debía venir primero en humildad para redimir al mundo y luego vendrá en gloria para consumar la historia. Esta es una estructura teológica que permite al cristianismo responder al argumento judaico, pero implica un cambio sustancial respecto de las expectativas. El análisis, de hecho, comparado nos muestra que las tres tradiciones, o sea, Islam, judaísmo y cristianismo, manejan distintos criterios de verificación mesiánica. O sea, ni siquiera también hay un punto de acuerdo, ¿no? El judaísmo centra el examen en los efectos históricos observables, es decir, la paz, la justicia, la reconstrucción. El cristianismo introduce el criterio espiritual, donde se debe transformar el corazón antes que el orden político. Y el Islam introduce un criterio de revelación. El Mesías es un profeta que prepara la consumación escatológica según la voluntad de Alá. Entonces, pues todo esto al final parece más bien una cuestión meramente técnica, porque al final el eje hermenéutico que determina la lectura de cada pasaje pues va a depender también de desde qué perspectiva lo estemos haciendo, porque por más que queramos ser objetivos, va a haber cierto dejo de nuestra perspectiva, de nuestra cultura y también de a qué queremos llegar. La profecía para los judíos, por ejemplo, no es un acertijo que apunta a eventos futuros remotos, sino una proclamación, de hecho, contextualizada dentro de la historia de Israel. La visión cristiana, en cambio, pues nos entiende a la profecía como un anuncio tipológico que a través de diversas etapas históricas culmina en Cristo. Algo que sí va variando, ¿no? Para el Islam, la profecía se orienta entonces a la sucesión de mensajeros, cada uno, pues de hecho, confirmando al anterior y preparando, de hecho, al siguiente, hasta alcanzar su plenitud en Mehmet. Esa diferencia metodológica condiciona la interpretación de los textos mesiánicos fundamentales. Y como dije antes, en Isaías 11, pues se nos dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. Es decir, reposará sobre él el Espíritu del Señor, juzgará con justicia a los pobres y la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Entonces, pues esto es como algo que se asocia directamente con los dones del Espíritu Santo, de hecho, enumerados en la carta a los romanos y en las catequesis bautismales primitivas. Aquí, pues parece que sí hay una conexión, o sea, esto nos reafirma que Cristo entonces sí sería el Mesías. Y por lo pronto esta intertextualidad, pues llevó a Ireneo a afirmar que Isaías 11 prefigura la unción divina de Cristo en quien reposa la plenitud del Espíritu. Pero los judíos, los rabinos, insisten en que se trata de otro gobernante humano. Entonces, vemos un patrón recurrente. El cristianismo lee en Isaías una teología unificada, cristocéntrica, mientras que el judaísmo distingue entre profecías contextuales, idealizadas o escatológicas, pero sin fusionarlas con una figura divina encarnada. Y cuando hablamos de el siervo sufriente de Isaías 52-53, también dice despreciado y desechado, herido por nuestras transgresiones, como cordero fue llevado al matadero. Aquí también es importante porque aquí se profundiza como un anuncio directo de la pasión de Cristo. Se utiliza como para presentar la cruz como trono del Mesías, subrayando la universalidad del sufrimiento del siervo. Ha cargado con nuestras iniquidades. No puede aplicarse plenamente a ningún rey humano, sino solo al Hijo de Dios encarnado. Pero los judíos interpretan eso de manera distinta. Explican que el siervo es el pueblo de Israel, sufriente entre las naciones. Otros aplican a un profeta justo, quizás Jeremías, o a un individuo anónimo. Maimónides evita la lectura mesiánica de este pasaje y en general los rabinos rechazan cualquier interpretación que de hecho lo vincule con Jesús, alegando que el Mesías no debe sufrir ni morir antes de esa restauración de la que tanto hablan ellos. Porque insisten en que tomar el pasaje en sentido mesiánico literal contradiciría la función del Mesías como el rey triunfante. En el Islam, la figura del Hijo del Hombre no existe como una categoría teológica,
Es decir, porque Isha no se identifica con ninguna figura apocalíptica davídica, tampoco como una divinidad, sino como una persona. Y su papel escatológico se basa meramente pues en reinterpretaciones o lecturas no bíblicas. Al final dicen que Isha sí regresará al final de los tiempos para destruir y restaurar la justicia, en este caso, islámica. Pero no gobernará desde un trono celeste ni ejercerá un juicio universal por su propia autoridad. Entonces, para ellos, la figura de Daniel no tiene relevancia directa en la cristología. El Islam ahí sí se separa del cristianismo. Entonces también, si nos vamos ahora a Miqueas 5:2, se nos dice: de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad. Aquí también se nos habla de que vieron en este verso la predicción del nacimiento de Jesús en Belén. Pues algo muy importante. Desde la antigüedad significa simplemente que Dios decretó su existencia desde los tiempos antiguos, pero los rabinos no implican que sea preexistente, ¿no? Entonces, pues sí, aquí es donde surgen todos estos debates, ¿no? Al respecto. O sea, siempre va a haber algo que el cristianismo va al final a decir que eso es una forma de profecía de Cristo, y los rabinos van a decir, no, es que así no es, porque por lo que han visto, por lo que la historia les ha enseñado, ellos considerarían que así no es. De hecho, incluso si nos metiéramos en los textos como la primera de Enoch o los Salmos de Salomón, pues también presentan un Mesías militante que derrotará a los enemigos de Israel. Entonces aquí se habla de un Mesías guerrero que influye en parte del judaísmo, pero el cristianismo adopta una figura más espiritual. Y el Islam, aunque no toma esos textos como fuente, se adopta elementos apocalípticos como el retorno de Isa y la venida de un tal Mahdi. Y esas intersecciones muestran que las tradiciones abrámicas comparten ciertos temas escatológicos y especialmente temas también militantes. O sea, cuando hablamos de guerreros, y creo que mucho tiene que ver con el contexto en el que vivían estas culturas. O sea, Israel también vivía en una época en la que había muchos pueblos guerreros, y también Mehmet era un guerrero. Entonces también, por lo tanto, las regiones árabes estaban en conflicto constante, y por eso creo que también esperan que el Mesías sea entonces un guerrero, un militante, a diferencia de Cristo, que aquí pues nos habla de hacer reinos en la tierra, sino reinos en el cielo, reinos con Dios. Y entonces por eso no es un militante del orden bélico, humano, porque no conviene. O sea, no vale la pena morir y sacrificarte aquí, si al final eso no te asegurará un reino en los cielos, un reino allá arriba. Eso es algo también importante. O sea, la importancia es una guerra contra ti mismo, contra tus propios pecados, para que tu alma sea tu espíritu sea el que se eleve a los cielos. Creo que eso es también muy importante aquí. Es este contexto histórico, hay que marcarlo, porque eso también explicaría por qué ciertas tribus en su momento esperaban a alguien de esa índole. Entonces, pues también eso nos lleva a las tensiones entre cumplimiento mesiánico inmediato y cumplimiento diferido. Por ejemplo, mientras el judaísmo llega a sostener que la era mesiánica implica paz universal, que, o sea, teóricamente estaríamos en esta era mesiánica porque ya vino Cristo, y pues para ellos, pues el primer siglo y hasta nuestras fechas no es algo que estemos viviendo una paz universal. El cristianismo ajusta la expectativa al introducir la distinción entre primera y segunda venida. Esa estructura no aparece explícitamente en el Tanaj, y por ello pues es un punto debatible para los judíos. Pero el cristianismo defiende esa lectura no solamente como una estrategia también de apologética, sino como una clave teológica profunda. Podemos hablar de que pues habla de un Mesías humillado y glorioso, y que la única forma de integrar pues ambas imágenes sin contradicción es asumir que el Mesías vive dos manifestaciones distintas:
La primera para asumir la carne y sufrir, y la segunda para juzgar y reinar. Una vez más, los judíos rechazan también estas interpretaciones porque sostienen que el Mesías no sufre y tampoco muere. Y si lo hace, lo hará después de haber cumplido toda su misión. Entonces, cualquier figura que muera antes de eso, antes de la restauración, para ellos, por definición, no podría ser el Mesías. Entonces, pues también, si nos vamos un poco más a Isaías 2 y Miqueas, también describe un tiempo futuro en el cual las naciones subirán a Jerusalén y Dios juzgará entre ellos. Las espadas serán transformadas en arados y la paz abarcará toda la tierra. El judaísmo, de hecho, leyó esto como una descripción literal del reino mesiánico. Sí, el judío medieval argumentaba que solo un mundo libre de violencia, de idólatras y guerras puede identificarse como un reino mesiánico. Y esta visión, pues sí, se basa en el principio de la observabilidad. Si no se ven estos cambios de manera clara o de manera obvia, entonces el Mesías aún no ha llegado. Pero, una vez más, tenemos que irnos a la parte simbólica, a la parte espiritual. Por ejemplo, Orígenes afirmaba que las espadas convertidas en arados significan la conversión del corazón. San Agustín sostenía que el juicio de las naciones se realiza a través de la Iglesia, que difunde el Evangelio y transforma las almas. La paz mesiánica para el cristianismo es en primer lugar pues espiritual, y solo en la segunda venida será plenamente histórica. Para el Islam, el reinado de la paz se relaciona principalmente con el retorno de Jesús y la llegada de ese Mahdi, que inaugurará pues un periodo de justicia antes del juicio final. No es un reino político como en Maimónides, ni puramente espiritual como en Agustín, sino un momento escatológico de alineación universal con la voluntad divina, según el Islam. También los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín, comenta a Isaías y afirma que la plenitud del sentido profético se revela solo en Cristo. Israel es siervo, pero la figura del siervo, perfecto. Cristo lleva la misión de Israel a su cumplimiento. La historia se organiza como una pedagogía divina, si es que lo podemos ver de esa forma, o una ortopedia para la humanidad, donde el pueblo, la ley y los profetas conducen hacia Cristo, lo cual sería un punto culminante de la revelación. Por eso León Magno describe esta relación como una armonía de dos naturalezas. El Mesías es hombre porque asume la condición de siervo, pero también es Dios porque ilumina a las naciones. Para la Iglesia, el Mesías no solo cumple la misión de Israel, sino que la eleva, y la figura del siervo adquiere dimensión trinitaria. Nada de esto es aceptado por la exégesis rabínica, que rechaza toda atribución divina al Mesías y toda lectura cristológica del Tanaj. El Islam también habla sobre Jesús y de hecho lo reconoce como siervo de Alá, que de hecho eso termina considerándose un título honorífico que aparece recurrentemente en el Corán. También se subraya que siervo es el estado supremo del creyente perfecto. Sin embargo, la categoría islámica de siervo no implica sufrimiento redentor, más bien expresa obediencia absoluta. El Islam no reconoce una misión expiatoria en Jesús, sino una misión profética. En ese sentido, la teología islámica se acerca parcialmente a la visión rabínica. Como ya he comentado en otro video, el Islam podría ser una secta del judaísmo y también un poco de secta cristiana, porque sí le otorga a Jesús una función escatológica que el judaísmo pues rechaza o ni siquiera contempla, porque para los musulmanes Jesús es siervo y profeta, pero no hijo divino. Su misión en este caso es restaurar la pureza del monoteísmo en su regreso futuro. Entonces la metáfora de la luz, utilizada abundantemente en Isaías, pues también recibe interpretaciones contrastantes. Para el judaísmo, la luz representa la sabiduría de la Torá y la misión ética de Israel en la historia. Para el cristianismo, Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La luz es la manifestación de la vida divina, y la patrística afirma que esta luz no es metafórica, sino ontológica. Cristo es luz porque participa de la divinidad. Y por eso el Islam afirma que Jesús es una luz enviada por Alá. Esto se puede también interpretar en el Corán 471, pero no una luz divina en sentido ontológico para ellos, sino una luz que guía mediante la revelación, que sería en este caso una como subluz o una luz inferior que Alá, que de hecho confiere a Mehmet como sello final.
Y aquí lo que ellos ven es como una especie de escalera de luz que muestra cómo cada tradición ordena la revelación para el contexto en el que van viviendo sus pueblos, ¿no? Pero creo que es útil considerar también la figura del Mesías como piedra angular, porque el Salmo 118 dice que la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y esto creo que aquí hace pues mucho énfasis en lo que es como un protoevangelio, un énfasis mesiánico, porque en el judaísmo esta piedra representa al justo o al propio Israel, despreciado por las naciones, pero vindicado por Dios. La Septuaginta traduce con litos, y esa versión pues fue tomada por los padres para afirmar que Cristo es la piedra rechazada por los líderes religiosos. Orígenes argumenta que la piedra es Cristo, porque el rechazo del justo por parte del pueblo coincide con la crucifixión. Agustín eleva esa interpretación diciendo que la piedra angular une dos muros, Israel y los gentiles, creando la Iglesia universal. Y el Islam pues no utiliza esta simbología porque hay una especie de rechazo de piedra, o ni siquiera viene en el Corán ese mensaje como tal. Entonces pues no hay como tal esa conexión. Pero regresando otra vez con la Biblia, con el canon cristiano, otro tema clave pues aquí sería la figura de Mesías juez, que se vuelve a ver en textos como en Isaías. Una vez más volvemos a retomar Isaías, en este caso Isaías 11, donde se describe a un gobernante lleno del Espíritu del Señor que juzga con justicia a pobres y oprimidos. El judaísmo entiende esto como una descripción del reinado político y judicial del Mesías davídico. Pero los cristianos una vez más identifican este pasaje como la segunda venida de Cristo, cuando establecerá juicio universal. La patrística sostiene que la justicia mesiánica debe abarcar tanto el alma como la historia. Cristo juzga espiritualmente ahora y juzgará visiblemente al final. Entonces, esto aquí se puede interpretar una vez más, depende de la corriente en la que estemos viviendo. Porque no solamente es lo que creamos, también la misma cultura, el mismo ambiente nos coloca en una u otra posición. Para los cristianos, pues esto es una señal completamente evidente de que Cristo es el Mesías. Y esto pues se va viendo, o sea, también los mismos salmos vuelven a hacer esa reinterpretación, ¿no? O sea, que hay una especie de entronización eterna del Hijo. Y una vez más, no hay como un punto en el que el judaísmo y el cristianismo puedan, al final conectar, ¿no? Entonces, pues a todo esto, la escritura misma, es la misma tanto para judíos como para cristianos, al menos en lo que se trata del Antiguo Testamento, pero pues el marco doctrinal con el que se analiza la hermenéutica, la filosofía que se sigue, pues abre esos debates sobre el cumplimiento mesiánico que no pueden resolverse simplemente cotejando textos. O sea, esta comparación que estoy haciendo, esta especie de colocarse tanto en los zapatos de uno u otro, pues no nos lleva realmente a ningún lado, en el sentido en que no hay como una forma de llegar a un acuerdo. Y quizás no es posible llegar a acuerdos en este sentido, porque por algo el judaísmo no considera a Cristo el Mesías y por algo el cristianismo sí lo considera. Entonces no hay forma de poder entablar un diálogo en ese sentido. Pero al final de cuentas, la patrística pues, nos señala que Cristo no es solo el cumplimiento profético, sino el rostro mismo de la misericordia divina. Y su vida encarna lo que el ser humano está llamado a ser. La tradición cristiana afirma que Cristo no solo enseña de la verdad, Él es la verdad. No solo enseña el camino, Él es el camino, y no comunica la vida, Él es la vida. Y esta es una identificación ontológica que pues no tiene equivalente en el judaísmo y mucho menos en el Islam, pese a que fue escrito casi 400 años después o más de lo que fue Cristo. Entonces aquí estamos viendo algo que está faltando en sus libros sagrados, pensaría yo. Entonces, porque por un lado para el judaísmo el camino es la Torá y para el Islam es el camino de sumisión a Alá, pero pues aquí
Cristo es el camino, ¿no? El cristianismo, el camino es a través de una persona que encarna lo que es la divinidad, que evoca a tres sustancias, tres formas de una misma sustancia, ¿no? En la Trinidad. Entonces, por eso Cristo no es simplemente un profeta más, ni un maestro ético, ni un símbolo cultural. O sea, sí es un símbolo cultural, sí es un maestro ético, pero su enseñanza trasciende estas fronteras humanas, porque es el Salvador universal, que en él Dios se revela y se entrega. Por eso la salvación no radica solo en sus obras, sino en su ser. Y esto explica por qué, incluso si alguien discutiera los detalles de las profecías, pues los cristianos seguirían a Cristo. Él es la manifestación plena del amor de Dios. El seguimiento de Cristo surge entonces no de una obligación legal, sino de una respuesta contemplativa ante la belleza de la vida. Entonces, si la pregunta que ahora surge sobre por qué Cristo debe ser seguido como verdadero Salvador, incluso en medio de disputas sobre el cumplimiento profético literal, pues nos conduce al análisis de la naturaleza de la salvación en cada una de esas tradiciones. Porque el judaísmo nos hace descansar la redención en la fidelidad a la Torá y en el futuro acto de Dios que restaurará a un Israel como tal, como ya había dicho, o sea, lo busca restaurar en la forma física, en este mundo. O sea, siento que ahí es donde se empieza a perder un poco la parte espiritual, ¿no? Porque entonces nos vamos apegando al mundo material. Y mientras el Islam también funda la sumisión hacia Alá en el juicio final según las obras, o sea, al final el Islam combina un poco del judaísmo y un poco del cristianismo, pero el cristianismo sostiene que la salvación comienza en el interior de cada uno de nosotros, puesto que Cristo inaugura una nueva creación. Él culmina todos los pactos realizados a los profetas anteriores. Por eso, los padres insisten en que el Mesías cristiano no solo redime históricamente, sino metafísicamente, transformando la condición humana desde adentro. Por ejemplo, San Irineo lo expresa diciendo que Cristo recapitula la humanidad devolviéndole su semejanza con Dios. Y para Agustín de Hipona, la gracia de Cristo es medicina y es don, no solo enseñanza. Categorías que no existen en el judaísmo y el islam. Y eso son formas para poder demostrar que Cristo es el Salvador, a mi parecer, porque son cosas que sí son del orden divino, no son del orden material, del orden mortal o perecedero. La relación entre gracia y ley, pues entonces el centro es central en este debate. El judaísmo sostiene que la observancia de la Torá es el camino hacia la santidad y que la fidelidad del pacto garantiza esa bendición divina. Las verayot del judaísmo rabínico resumen esta convicción: bendito eres tú, Señor, que nos santificas con tus mandamientos. Pero el cristianismo da este giro que al afirmar que la ley se cumple plenamente en Cristo y que el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Y este punto, que no pueda armonizarse con la visión rabínica ni con el Islam, pues es un punto de quiebre en este sentido. Por eso se insiste, o sea, los judíos y el Islam insisten en que nadie carga con la culpa del otro, lo cual pues, excluye la posibilidad de una expresión como la que propone el cristianismo, ¿no? Entonces, pues esto abre la puerta a la discusión sobre si el Mesías debería morir o no. O sea, desde la perspectiva judía, cualquier figura que muere antes de cumplir su misión mesiánica queda descartada, como ya he estado diciendo todo este capítulo. Por eso es que ellos no consideran a Cristo el Mesías. Entonces, pero el cristianismo, pues, o sea, la muerte es muy importante porque es la parte esencial de la profecía, no un fracaso. Y nos explica por qué. O sea, desciende al Hades, desciende al inframundo y rompe las puertas y se encuentra con Adán, ¿no? Entonces, es algo importante. O sea, al final, Dios no muere. O sea, es la parte como humana la que muere, porque Dios es inmortal, ¿no? O sea, es al ser Dios. Pero siento que es importante esa muerte. Es la parte simbólica, es muy importante, ¿no? Porque la importancia del Mesías, pues como ya dije, es importante, pero de hecho se relaciona incluso con textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 52-53 se dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y la Biblia Ignatius también dice o subraya el carácter de esta expiación, el carácter expiatorio, que dice que Él fue pues traspasado por nuestras rebeliones. Es decir,
esto pues nos ayuda a facilitar la interpretación pues, cristológica en este sentido, pese a que el judaísmo pues rechace esta aplicación bíblica, ¿no? Pero porque para algunos rabinos judíos, según estuve leyendo, argumenta que los verbos no implican una expiación vicaria, sino un sufrimiento injusto. Entonces, por eso viene esta discrepancia a la hora de interpretarlo, ¿no? Porque también estas nuevas reinterpretaciones se hacen a la luz de la traducción griega, ¿no? Pero pues es parte de, ¿no? Es de estas interpretaciones de lo que estamos creyendo y cuál es este dogma que se va siguiendo. Entonces, pues a pesar de estas diversidades, las tres traducciones coinciden en que el Mesías, o figura análoga, encarna el ideal humano. Porque el Mesías debe representar la visita de Dios a su pueblo, debe ser un rey justo y sabio que traerá paz. Y Cristo es la unión perfecta entre humanidad y divinidad. Es el modelo de amor, obediencia y entrega total. Y para los musulmanes encarna la sumisión absoluta a Dios, que es parte de las virtudes, de los pilares del Islam, y aparte es una muestra de pureza moral, además de que el Islam tampoco pues niega el nacimiento de la Virgen María como alguien, acepta que Jesús nació de una virgen, en el sentido como lo conocemos actualmente. Entonces, a fin de cuentas, la vida de Jesús sería un paradigma de rectitud, aunque no un punto culminante de la revelación, según los musulmanes, ¿no? Pero bueno, estos espejos se hacen pues, cada vez más claros cuando se estudian los relatos del nacimiento, como dije, ¿no? Una vez, tenemos que regresar a Isaías, ¿no? Dice, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, ¿no? Entonces, pues eso es como la parte que todos que concuerda, ¿no? O sea, el judaísmo lo lee, pero no lo acepta, el cristianismo lo acepta y los musulmanes lo aceptan. O sea, siento que todo esto está siendo conectado para darnos esta idea de que Jesús es el verdadero, Mesías, ¿no? Es el que vino a traer esa salvación, porque una vez más, aquí lo que me encanta del cristianismo en ese sentido es la metafísica, el simbolismo de la salvación, porque sí, el judaísmo espera esa salvación en sus terrenos, en la tierra, en lo que puedan ver, pero el cristianismo es la salvación del alma, del espíritu. ¿Y qué es más importante que la parte que va a morir, sino la parte que es eterna? Eso creo que es lo más importante. Eso creo que es en lo que deberíamos enfocarnos a la hora de pensar qué es más importante, si la salvación de nuestro cuerpo o la salvación espiritual. Entonces, la figura del Mesías, este análogo o este profeta, este Mesías, pues tiene que emerger no solo como un concepto teológico, sino como una piedra en la hermenéutica a través o un prisma hermenéutico a través del cual cada tradición pues interpreta la condición humana y su esperanza última. O sea, esta figura arquetípica se interpreta de estas formas, ¿no? O sea, es la expectativa, la salvación, quién va a ser ese héroe, quién va a ser el elegido, que se repite de hecho en muchos relatos mitológicos de los que Joseph Campbell nos hablará en esto del monomito, todos los mitos, que, o sea, por eso todas las historias que hablan de un elegido pegan tanto, porque son el arquetipo de ese Mesías que viene a restituir la soberanía, la justicia, la presencia, nos recuerda que Dios existe y vive con nosotros, y a la hora de hacerse humano y estar con nosotros, pues qué forma más evidente y obvia de decir yo estoy con ustedes, y los hizo a imagen y semejanza, que mostrándose de forma humana Cristo. Entonces, argumentos hay de sobra para demostrar que Cristo es el Mesías. Entonces, pues sí, o sea, quizás para el judaísmo, como dije antes, es una religión muy acotada y por eso para ellos el Mesías judío no se vería como un salvador universal, sino un salvador único que tan solo salve a su pueblo. Pues sí, pudiera ser, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, sí, tendrá lógica que el judaísmo rechace a Cristo como el Mesías, pero pues Cristo es el Mesías universal, o sea, es el Salvador de la humanidad, del universo, ese creador del universo al mismo tiempo. O sea,
no solo se restaura la historia, restaura al ser humano. O sea, no reducimos a Cristo a un líder nacional en este terreno. Es un rey en el universo. Es el Logos encarnado, dirían los filósofos griegos. O sea, por eso, de hecho, la Biblia Ignatius también enfatiza esta dimensión ontológica y en sus comentarios, cuando se traduce el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo se hizo carne. Y de hecho, la Nueva Biblia las Américas también se mantiene el énfasis, y creo que todas las traducciones hacen ese énfasis. En el principio existía el Verbo y el Verbo se hizo carne. De hecho, recordando que en el Génesis dijo Dios hace uso de la palabra Dios para crear, y acá se repite el uso de la palabra. Y bueno, donde más se usa la palabra para curar, en el psicoanálisis. Hay una conexión en todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos estamos desviando, ¿no? Entonces, esa identificación del Mesías con la palabra eterna, pues es algo que no existe en el judaísmo ni en el islam. Entonces creo que también eso los aleja de aceptar a Cristo como el Mesías. Entonces, pues esa diferencia ontológica, pues es lo que termina determinando toda la estructura doctrinal de estas dos religiones súper importantes, que son consideradas abrámicas porque nacen como del mismo, tienen el mismo padre en ese sentido. Entonces, pues creo que es parte a lo que quería llegar en este episodio de Ecumenus, porque son solo las diferencias, ¿no? Entre por qué unos creen y otros no creen que sea Cristo esta figura mesiánica. Y pues es parte de eso, ¿no? Yo siento que la importancia de ver aquí es que Cristo, pues, es el verdadero Salvador para la humanidad. Y su significado, su identificación, el modelo a seguir, pues es el modelo que todos deberíamos estar siguiendo también para ser personas más cercanas a Dios. Él es el reino en persona. No solo enseña el amor, no solo enseña el amor, sino que Él es el amor manifestado. No nos revela solamente a Dios, Él es el Dios encarnado. Entonces, su vida, como dije, es el modelo, porque su ser es la revelación misma. Y esta convicción se sustenta en la experiencia espiritual de la Iglesia, en la lectura cristológica. Y no solamente cristológicas, sino entender también los otros contextos que van rodeando a la Biblia, porque sí, la Biblia nos va enfocando todo a Cristo, pero también hay otros contextos que nos ayudan a comprender bien las partes, pues, históricas de estos pueblos. Como dije en el otro video, si esta revelación se hubiera dado en otro país, en otra cultura, pues estaríamos hablando también de otras teologías, de otras filosofías teológicas, pero no por eso nos estaríamos alejando del núcleo principal. Hubiera llegado otro Cristo, pero el Cristo es el mismo, la encarnación de Dios, Dios mismo. En Él, la humanidad nosotros encontramos no solo un maestro, sino la verdad viviente, la palabra eterna. Más allá de un profeta, es la palabra, al Dios que hace hombre para elevar al hombre hacia Dios, recordándonos que nosotros regresaremos al Padre, regresaremos a Dios. Y como la Virgen María nos recuerda, nosotros hacemos nacer a Cristo en nosotros. Muchas gracias por escucharme en este capítulo de Ecumenus y escuchamos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.